Empresas Legendarias es un espacio de conversación entre líderes de negocios de la comunidad latina que alzan la voz para contar sus casos de éxito dentro de las industrias comerciales en Estados Unidos. Escúchanos. Bienvenidos a Empresas Legendarias Podcast. ¿Cómo estás, Mariale? Buenos días, Diego. Bienvenido. Todo muy bien, excelente. Cuéntame un poquito acerca de la invitada que tenemos hoy. Claro que sí, Mariale. Bueno, te cuento que el día de hoy tenemos a Sara Rivera. Ella es fundadora de SOS Alterations and Designs y de Sara Rivera Coach. Ok, importante que sepan, y es que Sara precisamente también está certificada en diferentes temas como neurolingüística, asesoramiento de imagen y como diseñadora de modas. Ella en los últimos años se ha destacado en trabajar altamente en ojo al detalle para vestidos de novia. Así que lo que hace es hacer una fusión entre imagen, diseño y también entre su técnica. Sí, es que demos la bienvenida a Empresas Legendarias a Sara Rivera. Sara Rivera. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por esa introducción. Claro que sí, Sara. El gusto y el placer es nuestro. Bienvenida a Empresas Legendarias. Es por eso que nosotros queremos iniciar preguntándote ¿de dónde nació, Sara, esa pasión o esa necesidad por emprender? Desde niña, desde muy niña, porque cuando estábamos, yo soy gemela, ¿no? Tengo una hermana gemela. Entonces, mi mamá, con dos niñas, pues era difícil en Colombia y imagínate, hace tantos años atrás. Entonces, mi mamá, para podernos vestir bien, ella, aunque no sabía coser y no sabía hacer molde ni sabía hacer nada, ella le pedía a una amiga que se los cortara y yo la veía cosiendo. Yo me sentaba en la máquina. Y yo recuerdo desde niña que yo le dije a mamá, yo voy a ser diseñadora en Estados Unidos, madre, a mí me va a ir muy bien allá. Desde pequeñita. Y ella siempre, mi mamá fue emprendedora, así que mi papá también, así que eso fue lo que vi. Y siempre mi mamá y mi papá siempre nos alentaron y nos daban como que podíamos, que no necesariamente teníamos que trabajar. Quisiéramos lo que quisiéramos, pero como yo vi a mamá cosiendo desde pequeña, yo dije, yo quiero hacer eso. Yo siempre quise ser diseñadora. Esa fue mi primera carrera. Wow, me encanta porque básicamente lo traes de nacimiento, ¿no? Sí, Desde muy totalmente. chiquita. Y es muy bonito porque nos mencionas que desde muy pequeña le dijiste a tu mamá, no, voy a ir a Estados Unidos y voy a triunfar en esto. Y pues mira hoy en día en dónde estás, ¿no? Definitivamente soñaste desde pequeña y lo cumpliste. Entonces creo que el propósito de vida tuyo es súper claro. Y como tú dices, ver a tu mamá tener como esas ganas, el impulso desde casa, creo que fue fundamental para que hoy estés donde estás, para la redundancia. Sí, Correcto. sí, Ahora, en todo este recorrido, desde ese sueño, desde esa propuesta que te hiciste desde niña, hasta ya el hecho de haber emprendido como tal, ¿recuerdas algún momento en el que pensaste tal vez quisiste dejarlo todo? dejarlo no, que fue difícil, sí, buscar la manera de hacerlo diferente, porque yo no me veía haciendo otra cosa. En el mundo de la moda hay muchas variantes, muchas vertientes, y yo he trabajado en varias de ellas, ¿sí? Yo tuve fábrica de confección de jeans cuando estábamos en Colombia, nos iba súper bien, yo estuve sobrevendida, teníamos unas colecciones lindísimas y nos iba muy bien. También de ahí pasamos diferentes épocas muy difíciles y cuando yo llego a Estados Unidos, evidentemente el inicio en Estados Unidos para todo el mundo, asumo yo, es lo que yo veo, es muy difícil. Cuando yo llegué, yo decía, ¿qué es lo más parecido que yo puedo hacer a lo que yo hago en mi país? Entonces yo empecé acá trabajando con alteraciones, aprendiendo, pero al inicio, como todo es muy difícil, y si yo buscaba la manera de hacerlo diferente, más no cambiar, porque yo siempre he dicho algo, dame una máquina y yo hago dinero donde me parece, porque el diseño es un arte. Ya luego me fui especializando en otras áreas que se fueron dando y ahí se me fueron abriendo otras puertas, pero al inicio sí, siempre es difícil, solo que yo no renuncié, sí, y nunca dije, voy a hacer otra cosa que me pongo a hacer, porque es que yo no sé hacer nada más. Tengo que buscar la manera, pero no dejarlo de hacer. Eso es lo que yo siempre decía.
Increíble lo que nos cuentas, Sara, porque de alguna forma iniciaste un camino que no fue fácil, ¿cierto? Y cuando dices que tuviste como el emprendimiento de el tema de los jeans y que después seguiste como manteniendo como esa parte de, digamos que de trabajar en telas y con ropa, ¿qué te llevó ya directamente a llegar a vestidos de novia? Bueno, cuando yo llego a Estados Unidos, pues yo tenía mi empresa en Colombia, luego hubo una época en Colombia con el tema de las, no sé si recuerdan, eso sería como antes de los 2000 que empezaron las pirámides y ese tipo de cosas. En esa época, mis vendedores desafortunadamente cogieron todo el dinero que había en cartera y lo invirtieron ellos en eso. Mis clientes cerraron a medianoche, se me llevaron la mercancía, no había tienda, no había nada. Entonces, de un momento a otro yo me quedé sin ropa porque ya la teníamos vendida, pero no teníamos retorno, no había cómo retornar el fin. Toda esa problemática, yo liquidé la empresa, ya me vengo para Estados Unidos, me caso y me vengo para Estados Unidos. Como les digo, cuando llego, yo digo, ¿qué es lo más cercano a ser diseñadora? Entonces yo empiezo, y miren lo que yo empecé, yo tenía 70 empleados, y yo llegué acá y me tocaba planchar cantidad de ropa de una empresa que hacía alteraciones de ropa. Acá en Estados Unidos se dice alteraciones, no arreglo. Entonces yo empiezo, solo tenía que planchar. Y yo lo que pedí es que me permitieran escuchar audiolibros. Entonces yo empezaba y escuchaba, todos los días me escuchaba un audiolibro. Entonces yo empezaba a soñar, y a soñar, y a soñar, y a soñar. Luego de ahí me ganó una beca para estudiar asesoría de imagen. Y yo empiezo el mundo de la asesoría de imagen, empiezo a trabajar con una escuela en Milán y yo fui tan buena que ellos empiezan a contratarme para dictar cursos. Entonces yo empiezo dictando cursos de asesoría de imagen y aprendiendo un poco más de cómo se hacen negocios en Estados Unidos. Es muy diferente. La atención al público, todo era diferente. Entonces, en donde yo trabajaba, era un trabajo que no es que me gustara, pero mi primer pensamiento fue, yo necesito aprender. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender acá? Y yo me voy a volver la mano derecha de esta señora, de este negocio, y yo quiero volverme su mano derecha porque yo no quería ni planchar, ni coser, nada de eso. Quería entender del negocio. Yo la vi a ella trabajando vestidos de novia y ella me decía, los vestidos de novia es lo mejor. Solo que tú tienes que tener un recorrido, debes de aprender, ¿no? Tener toda una experiencia, porque no se llega a los vestidos de novia tan sencillo. Entonces, y otra cosa es el idioma, aprender la terminología sobre alteraciones, sobre arreglos de ropa. Entonces empecé el paso a paso y paralelo a eso iba haciendo lo de asesoría de imagen. Cuando yo estudio lo de la asesoría de imagen y empiezo a hacer asesorías de imagen, vi que las mujeres tenían una gran problemática de autoestima y que la asesoría de imagen ellos la hacían no porque como tal ellos quisieran un cambio de imagen, sino que querían una transformación absoluta, porque traían un break en su vida, había algo que se había roto, una separación, un cambio de país, un cambio de empleo, una situación muy abrupta. Y ahí es cuando yo decido empezar a capacitarme como coach en programación neurolingüística. Y luego empiezo a estudiar heridas de la niñez y empiezo a estudiar algo de psicología gestal para entender lo heridas que estaban. Entonces yo empiezo a juntar todo esto, pero yo seguía trabajando aún en la tienda, planchando, hasta que empieza ella a ver que yo era mejor atendiendo el público. Y ahí es donde empiezo a atender novias, pero yo no sabía aún, solamente las atendía, iba aprendiendo. Y mi siguiente meta, que yo las tenía escritas, incluso yo hacía mis cheques de lo que me iba a ganar cuando empezara a trabajar en ello. Y entonces mi siguiente meta era trabajar en una tienda de novios. Y yo dije, tengo que trabajar, tengo que buscar, tengo que mejorar a llegar a trabajar. Pasó el tiempo, me fui a trabajar a otra tienda donde ya era combinado, más novias y más alteraciones regulares, pero yo empecé y le dije a ella, déjame trabajar con novias y déjame que yo coja una desde el inicio y yo la termine. Y me asignaron una costurera. Entonces yo empiezo a hacer todo lo que es el fitting de la novia y a aprender. Con ello, pues ya empiezo a especializarme un poco más.
seguía ya con lo de las asesorías de imagen, empecé a crear mis primeros cursos, todo fue paralelo, no iba trabajando por un lado, iba trabajando por el otro. Y de ahí ya paso a cumplir mi sueño de trabajar en esa tienda de novias que tanto anhelaba. Y entro allí y entro ya como una asesora de imagen a ayudar a las chicas a cerrar la venta. Y yo era la que pasaba, yo era el canal conductor entre las ventas y entre las alteraciones de vestidos de novia. Pues cuando yo las traía ya a las alteraciones, yo les vendía el velo, los zapatos, los accesorios, las terminaba de organizar, les hacía el fitting y ya se lo pasaba a alguna costurera. Así pasaron como unos, no sé, como unos 5 años, 7 años tal vez. En el momento que esa tienda me dice, van a cerrar, te vamos a pasar para otra tienda, le dije, no, yo ya voy a montar mi negocio. Necesito que liberen mi contrato porque yo tenía contrato de exclusividad. Y al otro día empiezo y creo un plan de negocio. Yo ya había estudiado marketing, tenía cursos online porque en la pandemia nosotros habíamos sacado cursos de asesoría de imagen, teníamos cursos para líderes, teníamos oratoria para líderes, teníamos lenguaje no verbal para líderes, en fin, saquemos 8 cursos con los cuales toda la pandemia lo trabajamos y 2 y 3 años más, pero luego vuelvo al mundo de las novias. Y ahí es donde digo, ya, voy a montar mi negocio. Entonces, ¿yo qué hago? Yo le hago lo mismo a las novias, les hago la asesoría de imagen, les hacemos la alteración, a muchas las acompaño a hacer la compra del vestido. Y entonces, poco a poco estamos integrando diferentes áreas, diferentes rubros en el mismo mundo de las novias. Ok, creo que es un conglomerado muy completo de que lo estuviste trabajando, ¿sí? En la empresa para llegar a tu negocio, a desarrollar toda esa experiencia, todo ese conocimiento y claramente pues esas nuevas habilidades que tienes, ¿sí? Entonces pues demasiado interesante lo que nos cuentas. Además que pues me gusta porque literalmente no sé, empezaste contando desde los problemas que hubo acá en Colombia, Ajá. los problemas tan fuertes que tuviste acá en Colombia, cómo llegas a Estados Unidos prácticamente sin nada y empiezas, pum, a escalar, a mentalizarte tú, con ganas, con esfuerzo, con dedicación y pues logras Tener tu propio negocio. exactamente tener tu propio negocio Increíble. y llegar a donde estás. Algo que me gustó mucho que dijiste también en cierto momento fue como, hey, denme una máquina que yo resuelvo, yo sé cómo salgo adelante con una máquina. Yo hago plata. Exactamente, y efectivamente, Efectivamente. eso fue como lo que hiciste. Nos gustó mucho eso que nos cuentas. Evidentemente, nos das también como un resumen de las dificultades que has tenido siendo una empresaria migrante, ¿no? Total. Digamos que todas esas dificultades, el idioma, la cultura, todo eso, es algo que también nos resumes un poco en esa historia, ¿no? Así es. Dentro de este largo tiempo que has tenido, Sara, ¿recuerdas quizás algún momento donde has pensado o pensaste o estuviste a esto de dejarlo todo, de tirar la toalla? Seguramente que sí, muchas veces, seguramente que sí. Mira, por ejemplo, recuerdo mucho cuando empezamos con el tema de marketing, yo ya no estaba trabajando en ninguna tienda, yo ya me dediqué solamente a los cursos y no es fácil porque llegarle al público no es fácil. Hacíamos, tú trabajar en marketing para lanzar un curso es un trabajo de 4 o 6 meses, lanzas el curso y estás esperando una expectativa de venta. Y cuando no se consigue, tú llevas 6 meses pagando, 6 meses invirtiendo, 6 meses trabajando sin recibir dinero y no recibes, dices, wow, ¿yo qué voy a hacer ahora? No tengo ya el capital para seguir, para continuar. Y muchas veces me pasó y cuando estábamos en esa, yo siempre volvía a las máquinas. O sea, voy a diseñar, voy a hacer algo porque necesitamos liquidez. Entonces, las dos cosas siempre tuve que combinarlas. Y entonces, muchas veces dije, no. Y a raíz también de eso, ya le bajé un poco a los cursos y empecé a trabajar más esta otra área, porque además hay algo importante en las partes, en todo esto. Mira, lo que uno más tiene que trabajar en todo lo que uno vaya a hacer en la vida es la mente. La mente es el mayor
Es la piedra en el zapato, la piedra más grande que uno tiene en el zapato es la mentalidad que nosotros tenemos. Y cuando nosotros venimos de Latinoamérica, con mayor razón, nosotros tenemos que trabajar mucho, muchísimo la mentalidad. Yo por un año completo no escuchaba nada de música, no escuchaba nada diferente a lo que eran los cursos. Por la noche colocaba audios para ayudarme a cambiar mi mentalidad, mi relación con el dinero, la prosperidad. Muchas cosas fueron que tuve que transformar bastante para poder empezar a cambiar. Y como te digo, yo hacía cheques y empecé de pequeño a grande. El primer cheque de cuánto iba a ser, de 2.000, de 3.000, de 4.000, de 5.000, de 6.000, de 10.000. Poco a poco yo le colocaba, pagado felizmente a Sara Rivera 10.000 por asesorías de imagen o arreglos de vestidos de novia. Y me tocó empezar de poco. ¿Por qué? Porque si entra en tu mente, entra en tu bolsillo, pero primero tienes que trabajar la mente. Cuando nosotros trabajábamos los Es muy cursos cierto. y se nos daba ese obstáculo de que no vendíamos lo que tenía que ser, yo siempre pensaba, aquí hay una combinación de dos cosas, la mía, mi equipo, o sea, nosotros como equipo y lo que venga de afuera, ¿sí? Pero evidentemente Sí. tenía que trabajar la mentalidad, ser más fuerte aún, a no derrumbarme y no querer renunciar. Entonces, si hay algo que yo tengo, es la persistencia. Hay algo No, que y se nosotros nota. valoramos. ¿Ah? No se nota mucho lo que nos dices de como esa fortaleza que tienes de la persistencia por todo lo que nos has contado y que sin embargo con las dificultades que estuvieron atravesando o que sabemos que van a seguir pasando de alguna forma, Sí, pues porque hace parte del camino, pues sí, lo has manejado con una inteligencia muy, muy positiva, ¿sí? Digamos de estar motivada, de tener propósito, sí, creo que es lo más importante y definitivamente cuando tú trabajas en ti misma, pues también vas a poder rodear eso, ¿sí? A los tuyos y a que el negocio siga, ¿no? Siga creciendo y se siga manteniendo sin importar como los bloqueos, que son importantes, pues porque eso nos ayudan a crecer, pero lo importante también es manejarlos, ¿verdad? sí. Creo que eso lo has sabido hacer excelente. Algo importante que queremos también como saber de ti, el inicio, digamos que el inicio, si recuerdas quizás cuál fue tu primer cliente y qué aprendiste de esa persona, no sé, una novia, por ejemplo. Déjame ver, no. Yo tuve una gran ventaja, como te digo, en la primera tienda donde yo trabajé. Yo tuve una buena relación con ella. Al inicio fue muy difícil y el trato era poco brusco y un poco grosero. Sin embargo, yo siempre he dicho, no se puede tomar a nivel personal. Cada persona con su actitud, eso es cada persona. Uno tiene que tener que, yo tenía en mente, tengo que aprender, y en el camino va a ser difícil. Y una vez ella fue tan ruda conmigo que me hizo llorar. Entonces me dijo, si ves, Sara, es que esto no se le puede decir nada. Yo me paré y le dije, mire, hagamos una cosa. Déjeme llorar 5 minutos, déjeme sacar el estrés, déjeme sacar la presión que usted me está ejerciendo. Déjeme llorar 5 minutos y yo continúo. Y yo me seco los ojos y yo sigo trabajando. Y llegamos a ese acuerdo. Y así fue. Yo lloraba un momentico, ya descansaba y seguía. Porque no se puede renunciar a lo primero que se nos presenta. Y entonces ella me dijo, Sara, hay unos clientes que quieren ropa a la medida, tú se las haces porque ella no tenía tiempo. Y yo le dije, sí, yo se las hago. Y claro, al inicio no tenía las máquinas que tengo ahora, eran unas máquinas pequeñas, no me quedaba la calidad que ella tenía que quedar. Entonces la gente se quejaba con ella y ella fue muy bella en eso y me ayudaba a arreglarlo. Ella me decía, mira, organízalo así, organízalo de esta manera. Ella aprendió con un sastre italiano, así que la técnica de ella fue muy buena y yo tenía que aprender de quien sabía. Y claro que sí, traté de renunciar, muchas veces me humillaron, me trataron muy mal, pero lo logré. Lo hice y fui mejorando mi técnica, iba practicando, yo dormía muy poco, yo llegaba de trabajar, me iba a estudiar inglés, salía de estudiar inglés y me venía a coser a la casa y mientras yo estaba cosiendo, estaba estudiando los cursos de coaching, entonces yo me acostaba a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, dormía muy poco, porque yo muchas veces me tenía que acostar, por ejemplo, me acostaba a las 1 y me levantaba a las 4 de la mañana, me acostaba a las 2, me levantaba a las 5. Lo más tarde que yo me podía levantar era a las 6 de la mañana.
no podía levantarme más tarde, así que yo hacía cuentas, si me acuesto a las 3 de la mañana, duermo 3 horas, y bueno, va a ser agotador, pero pues al menos dormía algo. Y claro que en esos momentos sí quería renunciar y me quería regresar a mi país y decía yo, ¿qué estoy haciendo acá? Pasando tantos trabajos, pero no, me quedé y aquí estoy. Wow, me encanta todo eso que nos cuentas, porque además de que hubo retos, hubo momentos, bueno, esta primera te impulsó también, me parece muy bonito eso que hizo ella, que la tengas aún como tan presente, y tocaste algo que nos lleva a la siguiente pregunta, esos momentos en los que decías como que te ponías a llorar, pero bueno, seguías adelante. Sí. Esos momentos justamente de bloqueo o frustración, ¿cómo los superas? Yo creo, a mí qué me ha servido en la vida. Primero que yo tengo una mamá que es súper emprendedora y de una tenacidad increíble. Lo segundo es que nosotras desde niñas estuvimos haciendo deportes de alto rendimiento y estábamos en competencia. Eso tu mentalidad te la ayuda. Yo soy muy competitiva. Y si a mí me ponen el reto, como les digo, yo puedo llorar, y yo lloraba, y yo le decía, ya déjame llorar 5 minutos, yo saco el estrés y sigo. Porque cuando tú estás entrenando, y nosotros entrenamos desde niñas, muy niñas hasta ya adultas, yo entrenaba natación, clavados, fui deportista, patinaje. El deporte te da a ti una disciplina. No era fácil, por ejemplo, cuando yo estaba joven, iba a estudiar, salía de estudiar y nos íbamos a nadar y salíamos de entrenar y teníamos que seguir estudiando. Esa disciplina que me dio a mí el deporte, eso que me dio a mí esa tenacidad, fue lo que me sirvió a mí en este país, porque yo seguí siendo igual de disciplinada. Como yo lo tengo desde niña, para mí no es difícil tener una rutina muy difícil. Es decir, digamos yo, como les comento, yo entraba a trabajar a las 9 de la mañana, pero yo me tenía que levantar antes porque yo iba a entrenar al gimnasio, llegaba a cocinar a la casa, yo ya vivía con mi hijo y estaba con mi hijo. Mi hijo también es colombiano, solo me lo traje acá a los 12 años. Entonces yo tenía que cocinar en la mañana, el almuerzo de todos, despachar el desayuno, dejaba a mi hijo en la escuela, de ahí me iba a trabajar, escuchaba los audiolibros todo el día, de allí me iba a estudiar inglés, salía de estudiar inglés y me iba a coser a la casa, y mientras yo cosía iba estudiando. Esa disciplina me la dio el deporte que yo hice desde niña. Y yo por 5 años tuve esa rutina y dormía bastante poco. Entonces, esa tenacidad viene de mi mamá, que como ella me la sembró, pero también la disciplina que ella me formó por estar en deportes desde niña. Wow. O sea, definitivamente Es, tienes la disciplina y el propósito que un empresario debe tener y que sí, no dejas de ser constante, mamá, sí. o sea, independientemente diferentes roles los cumpliste, o sea, esas ganas de querer superarse no fue un impedimento como para decir, bueno, no puedo estudiar porque tengo que, o soy mamá, o soy empresaria, o estudio. Muchas veces al esas contrario. son las excusas para frenarse, Sí. para no seguir. No, que soy mamá, que estoy estudiando, que tengo que. Nada, tú. Nada Sí, o te lo sea, impidió y seguiste lo y tenías seguiste y claro. seguiste. Sí, Y fueron sí. tiempos específicos, porque pues finalmente ya con el tiempo me imagino que igual tu hijo fue creciendo, ya aprendiste inglés, o sea, poco a poco las cosas se fueron logrando, que era el objetivo inicial, y de pronto hasta podías dormir un poco más. Sí, mira, todo es un paso a paso y es poco a poco. Lo que pasa es que nosotros no Sí, podemos querer conseguir las cosas tan pronto. Todo ha sido un proceso. Adaptarme al país me costó mucho, porque yo llegué aquí a mis 40 años. sí, Yo no llegué jovencita como llegó mi hijo, que llegó de 12, y él ya pues es más gringo que colombiano, ¿sí? Entonces ya mis hijos sí. están adultos y, por ejemplo, eso hablaba yo esta mañana con mi hermana. Yo le decía, yo quisiera volver a madrugar tanto como antes y tener. Yo ya le he bajado a esa disciplina, aunque sigo siendo disciplinada, tengo una rutina de oración, de entrenamiento, ya no estudio tanto como antes, empecé a relajarme un poco más con eso. Yo no escuchaba antes música porque no me daba tiempo. Yo en las horas muertas me Sí. escuchaba la clase X, me la había perdido, en el trabajo me escuchaba los audiolibros que nos recomendaban en el estudio. Yo no tenía tiempo de escuchar Wow. música.
ahora estoy escuchando música y me parece fantástico, me parece genial. Había Ya era canciones justo. que yo ya cantantes que nunca había escuchado, entonces me parecía maravilloso. Entonces hay cosas en las que me he relajado un poco y que yo hablaba con mi hermana esta mañana, debo implementar algunas cosas de marketing diferentes en el negocio, porque querramos o no, la situación con Trump sí nos ha afectado y me ha afectado el negocio en algunas áreas. Entonces, yo estoy pensando en estrategias, ¿cómo vamos a hacer? Tengo que trabajar diferente y apenas pienso en volver a un ritmo así, digo, ya no siento las fuerzas de hacerlo de esa manera, pero aún tengo que, ¿me entiendes? Hay que implementar diferentes cosas ahora. Pero a ese ritmo fue Vale. difícil. Sí, Claro, es entendible porque ya duraste muchos años metiéndole el 1000%, Sí, que es justo que ahora también te des un espacio para ti, para un descanso, para sí, cualquier tipo de sí. cosa. Fueron muchos años de De solo eso, dedicación, exactamente, disciplina, que de ya, conocimiento, de adquirir unas como una esponjita, absorbe, absorbe, exacto, y los resultados se están viendo hoy. Lo que tú dices acerca de las estrategias, sí, el mercado cambia, las ventas siempre decimos son un poco impredecibles, igual que el mercado, pero lo más importante es tener la constancia y la tenacidad que se nota que te sobra, afortunadamente, para seguir como liderando y proponiendo cosas para tu mismo negocio, como que no entras en una zona de confort, no eres como, bueno, si me ha funcionado, pues ¿por qué no? ¿Cierto? Pero eso te hace también muy, muy grande, una empresera muy, muy productiva al 100%. totalmente. Justamente vamos a pasar ahora a una sección acá del podcast que gusta mucho y esta sección se llama Un Minuto con, en este caso contigo, Sara, y está a cargo de María Alejandra. Ya Así te va a es. hacer unas preguntas y tienes que responder lo primero que se venga a En tu un mente. minuto. En un minuto hay se que responde. Entonces nos vamos con la primera pregunta, sin antes preguntarte, ¿estás lista y preparada? Ok, dale, dale. Listo. Primera pregunta, ¿eres más de café o té para trabajar? Oh, café colombiano. Sí. Pero Sí. por supuesto, madrugar o trasnochar para sacar el trabajo adelante. ¿Cuál prefieres? Yo soy trasnochadora, bastante. Aún como les digo, me quedaba hasta tan tarde trabajando, aún me está costando mucho regular Sí. los horarios para acostarme temprano. Sí, me Ok, cuesta doble. ok. ¿Cuál crees tú que es tu arma secreta como emprendedora? La disciplina, la disciplina. Sí, sin La duda alguna, persistencia, De acuerdo. sin sí. duda alguna. ¿Qué emoji describe tu negocio? Oh, la muñequita con los tres corazones. La carita ¿Cuál es? que tiene tres corazones. Ese, indudablemente. Ese me gusta. Súper. Y la última pregunta es, si tu negocio explotara aún de un éxito más grande del que tienes en este momento, de la noche a la mañana, así de una forma inesperada, ¿quién sería la primera persona que te llamarías a contarle esto? Mi hermana y mi mamá, Ok, indudablemente. perfecto. Sí. ¿Listo? Bueno, tienes tus respuestas de Muy verdad claras. muy claras. Total. Evidentemente tienes tu negocio muy, muy claro Sí, y eso hace que tus respuestas estén igual de muy claras, Sara. contundente, súper bien. Quisiéramos ahora preguntarte tal vez algo un poco más técnico de valor, si se puede decir, y quisiéramos saber si has cambiado algo en tu forma de vender o atender a tus clientes durante el último año. ¿Mm? Muchísimo. Te voy a decir, cuando yo entré, miren, uno, donde vienes, donde fueres, haz lo que vienes. Cuando yo entro a la tienda de novias, como les digo que era mi meta, trabajar ahí, cuando yo recuerdo tanto el primer día que di el primer paso y yo miro a mi alrededor y digo, ¿de quién tengo que aprender? Porque si ellos llegaron a crecer tanto y a tener tiendas en todo Estados Unidos, pero ellos empezaron en una, ellos no empezaron grandes. ¿De qué tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ellos en lo que más se enfocan es servicio al cliente. Servicio al cliente. ¿Cuál es la mayor frustración cuando una persona viene acá? Cuando una persona llega a mí, el miedo que tiene es que su vestido no les quede perfecto. Cuando una novia viene, ella quiere todo perfecto. Tú no te puedes, yo no me estiro el estrés de la novia, a mí yo lo que hago es tranquilizar, decirle, tranquilízate y le cuento todo el proceso.
Yo le digo, vamos a tener varios feedings, o sea, varias pruebas para que tú estés tranquila y vayas viendo el proceso. Ellas me llaman, ellas se angustian, se preocupan y me están llamando, yo les respondo. A todos mis clientes yo siempre les respondo. El feeding lo atiendo yo. Eso es algo que tengo que delegar más adelante porque yo tengo gente que me ayuda en otras áreas, pero esa es la que yo atiendo. ¿Y por qué? Porque yo me preocupo mucho que ellas estén bien, que estén cómodas. Como yo soy cristiana, yo oro por ellas, yo las abrazo, les digo que les vaya muy bien en su boda, que les bendigo su matrimonio. Entonces yo siempre oro con ellas y les digo cómo están de lindas y cómo son de lindas, que se valoren el cuerpo que tienen, Loli, porque pues se critican cuando se miran en el espejo. Acá yo tengo espejos grandes que se ven por todos lados, ¿sí? Son 3 y ellas se ven y empiezan a hablar de sus imperfecciones. Yo les digo, no, agradece tu cuerpo, es hermoso, tú eres lindísima, te vas. Entonces no solamente es atender al cliente porque viene con una prenda, es que ella se vaya feliz con ella misma, que ella valore su cuerpo, que valore ese momento tan lindo y no lo descargue solo en un vestido, sino en la bendición de que va a tener un esposo, que va a tener un hogar, que se va a ver bellísima. Entonces, creo que es eso donde la gente viene y me busca. Y si ustedes miran mis reviews en Google, lo que la gente dice y cómo es tan lindo escuchar y ver eso, lo que ellas me dicen y cómo me abrazan cuando se van, ese es el premio que yo tengo en este negocio. No, sin duda alguna, creo que el servicio que tú prestas, bien es cierto, se puede encontrar en diferentes lugares dentro de Estados Unidos, pero tu plus y tu factor diferencial es ese servicio, es esa entrega, ese compromiso, o sea, que tengas esa parte humana de decir, oye, tranquila, cálmate, me estaba imaginando yo mientras tú nos contabas el día de mi boda o próximamente a casarme, es como, ok, el vestido tiene que ser perfecto y claro, no va a estar estresado, pero sí, más allá de eso es ver lo que se viene, que no es algo físico, pero es algo mucho más importante, claramente, y es la familia, el hogar, el compromiso que hay con esa persona. Entonces siento que eso es un plus que tú tienes por lo que nos cuentas y esas calificaciones sí las estuvimos revisando y sin duda alguna pues hablan por sí solas. Es muy bien dicho, un dicho que mucha gente vuelve, no por lo que le vendes, sino por cómo se lo vendes también. Y Como se evidentemente, siente. La venta es un exactamente, sentido. La venta es un cómo hace Así sentido. sentir a es. la ¿Cómo le persona hace durante sentir? la venta. Entonces, digamos que ese es un plus gigantesco que Ujú. vemos, evidentemente, que tienes con las reviews también, sí las estuvimos viendo, como decía Mariale, y es un plus gigantesco. Ujú. Entonces, eso yo creo que te hace más grande, te hace más legendaria Así es. de lo que ya eres. Importante que sepan para las personas que nos escuchan y es que este espacio, Empresas Legendarias, es patrocinado y también creado por Brava POS, que es la compañía líder de procesamiento de pagos con tarjeta, líderes ya en Puerto Rico y ya con muchos clientes dentro de Estados Unidos, precisamente latinos como tú. Importante que sepan que si no conocen de Brava, desen la oportunidad de conocer sus tarifas que son realmente competitivas, su servicio al cliente tanto en inglés como en español y claramente esa calidad humana que sin duda Brava tiene al derecho y al revés. Gracias a ustedes y a Brava POS por hacer de este espacio y que muchos emprendedores estén aquí y sea esto posible. Totalmente de acuerdo, Mariale. Y como es justamente gracias a Brava que este espacio está disponible, que muchos emprendedores a lo mejor están viendo tu historia, se están nutriendo de tu recorrido, Sara, Así es. quisiéramos por favor que les des un consejo a ellos, a quienes están iniciando a emprender en este momento, algo que a lo mejor te hubiera gustado escuchar o saber cuando estabas empezando. Miren, yo siempre digo lo siguiente. Sí se puede a pesar de, a pesar de todos los obstáculos que tenemos, de la tristeza, no es fácil salir de nuestros países, vivir en otro país, recibir maltratos o no solamente ya tenemos un gran cambio cuando salimos, sino cuando empezamos a emprender una cantidad de obstáculos. A pesar de eso, se puede. No renuncien a sus sueños, háganlo. Tal vez tengan que modificar un poco el plan de negocio, hagan plan de negocio. Todos les digo, no empiecen un negocio sin un plan de negocio. Necesitan plan de negocio, necesitan establecer metas claras de su negocio, cómo lo van a llevar. Eso es lo primero que les recomiendo. No empiecen un negocio sin plan de negocio. Estudien marketing y cuando se sientan en momentos difíciles, oren y digan, yo sé que es difícil, pero lo voy a lograr.
no renuncien a sus sueños, cambien la metodología si tienen que cambiarla, pero no renuncien a ellos. Bueno, ya oyeron a Sara, alguien que ha hecho que la voz de la voz de la razón, perdón, alguien que lo ha hecho así y vean, ya hoy en día en dónde está. Así es que es un consejo muy válido, es un consejo muy Total. fuerte de alguien que lo ha vivido y que evidentemente ha sabido llevarlo y sacarlo adelante. Totalmente, la planificación es importante y mucho más en el inicio de un negocio, que es como la expectativa A y la organización para que todo esté tan estructurada que sin duda alguna más adelante pues tengan inconvenientes empresarios. Vamos ahora a una rondas, Sara, y es la ronda legendaria. Esta está a cargo de Diego. En esta te puedes extender un poco más, lo que nos quieras contar, y esta es la primera pregunta. Ok, Sara, quisiéramos por favor que nos cuentes de un error legendario que te haya enseñado algo clave. La falta de marketing. La falta de un buen marketing. Cuando yo tuve mi negocio de jeans, esa era una empresa que creció rapidísimo. Y si cuando nosotros tuvimos ese problema que yo les comento, yo conozco de marketing y le meto diferentes ramas, diferentes áreas del marketing y le hago inversión a mi negocio en marketing, nosotros hubiéramos rescatado esa empresa. La falta de marketing, la falta de que lo hagas de manera inteligente, es lo que lleva a los negocios a que no crezcan. Hoy en día un negocio sin marketing es difícil que crezca de la manera como tiene que crecer. Hay que hacer negocios como se hacen en este siglo, con la inteligencia artificial, con las redes sociales. Hay que hacerlo de esa manera. Tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos, prepararnos y conocer cómo se vende hoy en día. Totalmente válido lo que dices, creo que o sea, es muy completo el tip que das, porque de alguna forma es lo que hoy en día se está moviendo, ¿no? Las marcas grandes las están impulsando de alguna forma disruptivamente en redes sociales, que hasta los nuevos empresarios pues se tienen que dar la oportunidad de intentarlo y de tener tácticas de marketing para que su negocio crezca y sea reconocido. Totalmente de acuerdo. Además que la actualidad todo el tiempo está innovando, ¿no? Todo el tiempo se está innovando, actualizando, que muchas Así es. veces los procesos que venías haciendo, los conocimientos que tenías de hace un año, pueden quedarse ya obsoletos. Total, no son los Exactamente. mismos. Entonces es muy, muy, muy válido eso que pues, ese error que nos comentas, que completamente te enseñó algo clave. Quisiéramos saber si tienes alguna frase que te acompañe siempre. Sí, y la tengo en mis redes sociales. Yo digo así, ten un sueño que te quite el sueño con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Hay que aprender a soñar, pero hay que aprender a aterrizar el sueño. Wow, una frase bastante completa y que llega, cortica Sí. pero sustanciosa. No, y es muy cierto porque Sí, me gusta tener un sueño. también. Lo de los pies en la tierra me parece también fundamental porque pues evidentemente uno puede soñar, pero siempre Sí, con los pies en la manteniendo tierra. como ese camino, siempre Siendo siendo muy razonable. realistas, ¿no? Siendo muy Hay realistas que aterrizar de lo los que se sueños puede porque, cumplir. sí, hay que aterrizar los sueños porque si no siguen siendo sueños. Total. Y justamente aunado un poco al tema de la frase, ¿tienes algún referente al que admires? Después de hablar, o sea, yo estudié marketing con el Instituto de Negocios Luis Eduardo Barón, un hombre que sabe muchísimo de marketing. De ahí Zig Ziglar, buenísimo para ventas. Joe Dispenza para trabajar la mente. Es que cada área tú necesitas trabajar con un mentor. Tony Robbins, hay que tomar entrenamientos. Margarita Pasos. La mente es tan compleja y tenemos tanto sabotaje que nosotros necesitamos trabajar las creencias que tenemos limitantes, las creencias que nos sembraron en casa con el dinero. Entonces, para cada área tú necesitas ir estudiando con psicología, ni que les digo cuántos psicólogos buenísimos con los que yo he estudiado y con los que he sacado muchas, pero en cada área que tú necesites de marketing, de ventas, de finanzas, en cada área tú necesitas un mentor.
Uf, definitivamente la posibilidad de uno con tantas herramientas hoy en día, como es lo es el internet, de poder capacitarse, Sí, yo creo que no es opción, ¿no? O sea, no es negociable decir es que no hay herramientas ni sí, personas, porque en realidad todo está al alcance de nuestras manos y habla muy bien del tipo también de empresaria que eres y de líder. Exactamente, no te quedas simplemente como Ajá. en un área con un mentor, sino que has ido más allá, ¿no? Has estado escarbando, Así buscando es. en más allá y, como dice María Alejandra, eso habla muy bien del tipo de empresaria que eres. Y Sara, ya para cerrar, quisiera que nos contaras un miedo que tenías, pero que ya lograste superar. pues el más difícil de todos, cuando yo recuerdo la primera vez, es que no, la vida es de reto, la vida es increíble. Recuerdo cuando en mi primer trabajo la dueña me dice, Sara, me voy a ir de vacaciones, te voy a dejar un mes a cargo de la tienda. En verano, que es la época más suave de acá, creo que fue en julio o en agosto. Dios mío, yo iba a quedar sola, tenía que responder teléfono en inglés, yo no sabía si les iba a entender por teléfono, si yo podía atender clientes, eso fue, y quedé, los miedos que a mí me daban ya de atender al cliente y decir, si le voy a entender, si voy a... Pero el cerebro es tan maravilloso que cuando se ve expuesto, el cerebro busca evolucionar, y entonces él te ayuda. Por eso es tan importante saber cuáles son tus metas en la vida, porque el sistema activador reticular de tu cerebro te ayuda a enfocarte y a llevar. Entonces yo tenía claro que yo quería ser la mano derecha de ella en esa tienda y que yo quería manejar la tienda. Porque si yo aprendía a manejar la tienda y a manejar la parte administrativa y a conocer cómo se hacían negocios en Estados Unidos, yo lo iba a hacer más adelante. Pero si yo me quedaba en una máquina, si yo me quedaba solo planchando, ahí me iba a quedar. Entonces el miedo siempre lo tuve, aún lo tengo. Cuando me llaman de una tienda especializada en novias y me dicen, Sara, queremos hablar contigo, queremos que tú seas la costurera de nuestra tienda, yo digo, wow, si seré capaz, todavía me pregunto si seré capaz. Todavía yo me tengo que levantar en la mañana y decir, ¿cómo no? Claro que sí. Y tengo que agradecerle al Señor y le digo, gracias porque me diste este talento. O sea, yo tengo que misma darme el aliento y decir, claro que puedo. Tengo miedo, pero lo voy a hacer. ¿Sí? Y cada vez que vamos escalando y que vamos llegando a clientes más especializados, siempre digo, tengo que mejorar en esos aspectos, debo de mejorar en aquel otro. Siempre nosotros somos como una masita que se va moldeando. Tenemos que siempre Ujú. mejorar. Wow, Muy cierto. eh, me gusta muchísimo lo que mencionas porque es una barrera que no dejas que te detenga, ¿no? Así Es un es. miedo que lograste de alguna u otra forma vencer. Dices que aún como que a veces te da como cosa, pero lo Sí, enfrentas, ¿no? Y sigues Total. y das ese paso y sigues, ¿no? Aparte que fue un reto bastante grande, o sea, si tú lo ves desde ese punto de, bueno, se fue la doña y señora y sí, ahora yo a cargo y necesitaba resultados, necesitaba clientes y quizás o cierras esa puerta con esas personas que estarías en contacto o simplemente lo sacas adelante. claro, todo en la vida es un resultado. Las ventas son un resultado, lo que tú hagas es un resultado. Así es, así es. Sí. Así es, pero no, me encantó eso que nos cuentas de ese miedo que en realidad pues fue bastante como fructífero para ti. Fue más como lo que te enseñó ese miedo que ya superaste. Bueno, Sara, queremos agradecerte por este espacio que nos has brindado, por tu tiempo, por abrirte a contarnos tu historia, no solo a nosotros, sino a los empresarios que seguramente están viendo este episodio, pues para nutrirse de esas enseñanzas, de esas experiencias y de ese proceso de vida, pues que Así es. les has contado y has compartido también con Pues nosotros. muchas Sí, gracias sí, por sí. el espacio y la confianza. Definitivamente, Sara, las ganas que tienes, el propósito, la tenacidad y la disciplina, pues son factores fuertes que te caracterizan como toda una empresaria legendaria. Y gracias por tu tiempo, por el conocimiento y por esos tipsitos que ya saben, empresarios que nos están viendo, tomen nota, estudien, tengan disciplina, siempre concéntrense en crecer, en capacitarse, en tener un muy buen marketing para que pues se hagan dado resultados tan grandes como los que tiene hoy Sara. Sara, por favor, cuéntanos en Estados Unidos en qué ciudad estás, en dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales para las personas o chicas que están a punto de casarse y sin duda alguna puedan confiar en ti.
Ok, en redes sociales me pueden buscar, tengo 2 redes, la mía personal que se llama Sara Rivera Coach en Facebook y en Instagram. También tengo la de la empresa que es Eso es Alteration, ya es lo que es para novias. Para lo personal sí, o sea, la parte de coaching lo manejamos como Sara Rivera Coach y lo de la novia lo manejamos como Eso es Alteration. Así me pueden encontrar en redes sociales, en todos lados estamos, en todas partes aparecemos. Así me pueden encontrar. Yo estoy en Coral Springs, bueno, cerca de Miami, para los que no viven acá, más al norte. Los que por acá quieran, bienvenidos. Listo, súper, Sara. Ya saben dónde la pueden encontrar. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Próximamente estaremos con más historias de emprendedores que sin duda alguna, sin importar su industria, sin importar el lugar, aquí estarán marcando historia. De acuerdo, María Alejandra. Y recuerden que podrán encontrar este capítulo en nuestro canal de YouTube y escucharlo vía Spotify. Además de ello, encontrarán extractos de este y otros episodios en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Instagram, TikTok y YouTube Shorts. Así es que nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.